Abans de tot, si no us importa, jo ho faria en castellà perquè estic una mica més acostumbrat a parlar en castellà. Empezamos con el problema energético y el impacto de Internet sobre el medio ambiente. Efectivamente son dos temas que desde fuera pueden parecer un poco, digamos, poco relacionados, pero realmente están relacionados porque cualquier cosa que el ser humano hace como actividades realmente tiene un impacto sobre el ambiente y sobre su entorno. Entonces, este es el vínculo entre el Internet, las nuevas tecnologías y el medio ambiente. De hecho, lo que pongo aquí es que las actividades humanas tienen un efecto sobre el medio ambiente. Ese efecto, digamos, se puede medir en dos dimensiones diferentes. Una es el consumo energético, en términos generales, la explotación de los recursos naturales, y la otra son las emisiones de los gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático y contribuyen al calentamiento global, al oscurecimiento global y a la contaminación. ¿Cómo se mide ese impacto que tiene el ser humano sobre el ambiente? Pues se mide con una cosa que se llama la huella ecológica humana, y es una medida de la demanda que tiene las actividades humanas sobre la biosfera. Se mide en planetas tierras, es una estimación que hace el WWF cada 4 años, si no me equivoco, porque tardan 2 años solo en recoger todos los datos, y al final dicen que la media para la demanda humana actual es de 1,5 planetas tierra. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez lo habéis escuchado alguna vez, que en agosto de cada año se han ya agotado las reservas que tenía los recursos que la Tierra tenía disponibles para este año. O sea que, ¿cómo es posible gastar más que un planeta Tierra a la vez? Es posible porque estamos sacando de los recursos que la Tierra ha tardado millones de años en almacenar, como los combustibles fósiles. Entonces estamos sacando esos recursos demasiado rápidamente, más rápidamente que la Tierra es capaz de regenerar esos recursos. Y como ves, la media global es de 1,5, pero si todo el mundo viviera como vive en Estados Unidos de América, serían necesarios casi 5 planetas Tierra para mantener ese ritmo. Evidentemente es una cosa que no es sostenible. Y en Europa también la situación es más o menos igual. La media son 2,6 planetas Tierra, y el que menos gasta es Rumanía con 1,4 planetas Tierra. El que más gasta, Bélgica, con 4,3. O sea, si todo el mundo viviera como Bélgica, sería necesario más de 4 planetas Tierra para mantener ese ritmo de consumo de los recursos. Es evidentemente una situación que no es sostenible. Dentro de la huella ecológica humana hay lo que se llama la huella de carbono, que mide el conjunto de las emisiones de los gases de efecto invernadero debidas a las actividades humanas. Entonces ya desde ese primer, digamos, comienzo vemos que tenemos un problema, que es el problema energético y las emisiones, y ese problema se puede medir en 3 dimensiones diferentes. Por un lado es el consumo energético, los watts, las watt-horas que estamos gastando. Por otro lado son las emisiones de los gases de efecto invernadero, y eso normalmente se suele medir en kilogramos de CO2 equivalente. Y el último es el coste de la energía que estamos gastando. En ese gráfico, aquí, esta es de alguna forma la energía primaria que necesitamos durante un año. Y como se ve, de esta energía una parte se tiene que básicamente quemar, transformar para producir electricidad. ¿Por qué pasa esto con la electricidad y no con otras formas de energía? Pues porque las energías se pueden dividir en primarias y secundarias. Las primarias son las que están directamente disponibles en la naturaleza, ¿no? Como los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas natural. Y las secundarias son las que se tienen que producir, porque no están directamente disponibles o no se pueden aprovechar de la forma en la que están disponibles, como la energía eléctrica. Es algo que realmente existe en la naturaleza, los relámpagos, pero claro, tenemos una forma más práctica de utilizarla, ¿no? Entonces, pero para utilizarla tenemos que quemar combustibles, normalmente se hace a través de combustibles fósiles, y entonces con una cierta pérdida en calor, por esto aquí esto va bajando, y se produce una cierta cantidad de energía eléctrica. ¿Por qué me fijo sobre la energía eléctrica? Pues porque las tecnologías de la información y la comunicación, así como Internet, funcionan con energía eléctrica básicamente. No van a petróleo, ¿no? Como un coche o un avión, van con energía eléctrica. ¿Y de dónde sale la energía primaria que tenemos en uso, digamos, actualmente? Pues la gran mayoría es petróleo, luego carbón, luego gas, y después vienen las otras que son nuclear, hidroeléctrica y otras, o sea, las renovables. Como veis, está dominado por las energías de combustibles fósiles, que son las que más contaminan también.
porque una vez que se queman, esas energías emiten en la atmósfera unas partículas que se mantienen en suspensión en la atmósfera y, aparte de contaminar, causan el efecto invernadero. Y la energía eléctrica, a ver, esta energía primaria, ¿de dónde sale para llegar a la energía eléctrica? Pues básicamente se quema carbón, luego gas, luego nuclear, hidroeléctrica a la par, luego petróleo y las otras, no sé, las renovables con las que se genera energía eléctrica solo un 2%, como media del mundo. O sea, la situación realmente está muy desequilibrada hacia las combustibles fósiles, que son las que de alguna forma no nos gustan porque contaminan. Nos gustan porque son siempre disponibles. Yo cuando tengo el reservorio lleno del coche, pues sé que tengo una cierta autonomía. En cambio, con las renovables es un poco más complicado, porque los paneles solares solo producen cuando es de día, los molinos eólicos solo cuando hay viento, son un poco más difíciles de conciliar cuando necesitamos siempre la energía o necesitamos una energía en la cantidad con la que la necesitamos. Ok, ahora entrando dentro de la tecnología de la información y de la comunicación, que podemos dividir con esta gráfica como centro de procesamiento de datos, aparatos de red, o sea, los aparatos que hacen funcionar Internet, los routers, tal vez habéis escuchado, cada uno en casa tiene un aparato que es un access point y un router, y los ordenadores, los tablets, los televisores estos modernos, todos esos aparatos entran en lo que se llama las tecnologías de la información y de la comunicación, que es, digamos, la tecnología que habilita el funcionamiento de Internet. ¿Cuánto consumen y cuánto emiten esas tecnologías que nos permiten los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles? ¿Cuánto consumen y cuánto emiten? Pues las emisiones son iguales a las de la industria aeronáutica, con la diferencia básica, que la industria aeronáutica realmente necesita quemar combustibles fósiles para que el avión pueda moverse, tenga la energía necesaria para moverse, una cierta potencia, ¿no? En cambio, las TICs realmente solo necesitan electricidad, y la electricidad, en línea de principio, se puede producir a partir de solo energías limpias y renovables. Entonces, digamos, ahí tenemos más posibilidad en las TICs de utilizar energías limpias y renovables que no en la industria aeronáutica, en la que yo no puedo depender de la luz del sol, ¿me entendéis? ¿Cuánto consumen? Pues tanto en Italia como en Francia, las Telecom Italia y France Telecom son los segundos clientes más grandes de energía eléctrica. Y en Gran Bretaña, British Telecom es el primer cliente más grande. Segundos en Italia y en Francia solamente el Sistema Nacional de Ferrocarriles. Ahí también la misma diferencia, los ferrocarriles necesitan mucha electricidad para mover un tren, los ordenadores necesitan electricidad para procesar, pero digamos, en comparación sería mucho menos la electricidad que necesita. Pero debido a la gran cantidad de dispositivos que tenemos hoy en día, suman a una cantidad que es la segunda o la primera en una nación. Entonces realmente estamos en una situación en que las TICs emiten como los aviones y consumen como los trenes. ¿Y cuáles son las previsiones? Pues las previsiones tampoco son buenas desde el punto de vista del consumo y de las emisiones, son buenas desde el punto de vista, digamos, de la evolución de alguna forma tecnológica y de la sociedad, porque previsiones de aquí al 2020, pues tanto el tráfico de Internet como el número de usuarios va a aumentar. El tráfico de Internet será 3 veces mayor de aquí a 5 años y los usuarios pasarán de 3,2 mil millones a la mitad de la población, que será 3,8 mil millones. O sea, siempre más conectados, siempre más dispositivos, siempre más consumo, siempre más emisiones. Y el consumo energético, de hecho, se prevé que duplicará en este mismo intervalo de tiempo. Vamos a ver un momento el efecto invernadero, estoy seguro que todos conocéis qué es, a lo mejor, pero no todos saben que el mayor contribuyente al efecto invernadero es el vapor de agua. El vapor de agua corresponde entre el 36 y el 72% del efecto invernadero. Pero normalmente no se considera nunca, no se dice nunca, estamos emitiendo demasiado vapor acueo, ¿no? Incluso las centrales nucleares emiten vapor acueo en gran cantidad, pero eso no se considera realmente un gas, digamos, malo para la atmósfera, porque en primer lugar es un gas que está muy presente en la atmósfera por fenómenos naturales, las nubes básicamente, y segundo porque el vapor acueo que emitimos antropogénicamente, lo que hacemos nosotros, digamos, como nuestras actividades, en comparación con lo que está presente por naturaleza, es muy poco. Lo que sí se considera es el segundo, que es el dióxido de carbono. De hecho, siempre se dice las emisiones de CO2.
Pero realmente no es el único. Como podéis ver, hay otros gases. Yo aquí he reportado en orden los que más contribuyen, pero hay una lista que es muy larga. Y no todos esos gases contribuyen de la misma forma al efecto invernadero. De hecho, hay una cosa que se llama el Global Warming Potential en inglés, o sea, el potencial de calentamiento global de los gases. Y quiere decir que, por ejemplo, se toma como referencia el dióxido de carbono, y los otros pues tienen un valor que es en referencia al dióxido de carbono. Por ejemplo, el metano, que vale 25, quiere decir que una sola partícula de metano contribuye 25 veces más al efecto invernadero respecto al carbono. Eso está debido porque se mantiene más tiempo en la atmósfera, tarda más en reciclarse, etc. Entonces, como ves, hay algunos que contribuyen muchísimo más al efecto invernadero. Por eso, normalmente, pero para no hablar de todos los gases que emite una dada actividad humana, se reduce todo a través de esa tabla al dióxido de carbono. Y se habla de emisiones de dióxido de carbono equivalentes. O sea, si fueran equivalentes, las emisiones son un cierto número que son equivalentes a tantas toneladas de dióxido de carbono. Y aparte la situación es aún empeorada por una cosa que es el efecto rebote. O sea, básicamente nosotros realmente todos sabemos que la tecnología va avanzando y para hacer el mismo trabajo necesitamos menos energía, porque tenemos básicamente lo que es la eficiencia energética. O sea, los dispositivos nuevos que van saliendo requieren siempre menos energía. Pero claro, hay un efecto rebote que al requerir menor energía, lo que pasa es que el coste para ofrecer ese producto o servicio disminuye y entonces aumenta la demanda para este producto o servicio. Y la demanda ha aumentado tanto en muchos sectores que es más que el ahorro que se había ganado con la eficiencia energética. Entonces, realmente, el aumento de la eficiencia energética tampoco nos ayuda solo. Claro, es una pieza de la solución, pero no es la única solución. Decir, bueno, mejoras tecnológicas ya nos salvarán. Realmente no, porque lo vemos. Nuestros móviles, por ejemplo, son mucho más eficientes que los móviles de hace 10 años, pero son mucho más potentes, entonces la batería, que es mucho mejor, y el móvil, que es más eficiente, pero realmente al ser mucho más potentes, gastan más energía. Entonces al final el móvil de hoy nos dura un día, y los de hace 10 años nos duraba 3 días, una semana, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si la eficiencia energética tampoco nos ayuda? Pues bueno, eficiencia energética es una cosa, es una pieza obviamente esencial de la solución, pero yo he puesto aquí un par de cosas. Usar fuentes energéticas libres, evidentemente eso no depende solo de nosotros, digamos, ciudadanos, pero sensibilizar también, ¿no?, es algo importante. Utilizar fuentes energéticas verdes, porque incluso si aumenta el consumo energético, con una fuente verde que no emite durante la fase de uso, yo no estoy emitiendo, con que gaste más energía, pero no estoy emitiendo gases. Un panel solar en funcionamiento no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. En cambio, si utilizo más energía que viene de una central que funciona a carbón, sí que más energía consumo, más estoy emitiendo en la atmósfera. ¿Vale? Y luego he puesto ahí soluciones holísticas, o sea, una solución sistémica. Se tiene que tener en consideración un poco todo el proceso que lleva a la fabricación del producto, desde la extracción, eso es lo que se llama el análisis del ciclo de vida, desde la extracción del material primario hasta su manufactura, el procesamiento del material, el assembly lo pone ahí, o sea, la construcción, el montaje del producto. Pensáis a un teléfono móvil, por ejemplo, el uso del producto y al final el end of life, o sea, el fin del ciclo de vida del producto. O sea, cuando yo luego tiro el producto porque ya no necesito, pues dónde va a acabar ese producto y qué impacto tiene sobre el ambiente. Entonces, se tiene que considerar todo el análisis del ciclo de vida, evidentemente, junto con utilizar eficiencia energética y fuentes de energía renovables para intentar limitar nuestro impacto y hasta reducir nuestra huella ecológica sobre el ambiente. Entonces, eso es un poco lo que he resumido aquí, la eficiencia energética. La conciencia energética, eso es un segundo punto que también es muy interesante y es parte muy importante de la solución. ¿Qué es la conciencia energética? Se refiere a una tecnología o a algún tipo de inteligencia de nuestros dispositivos, también de las personas, evidentemente, pero ya que estamos hablando de tecnología de la información y la comunicación, me refiero más a dispositivos que son conscientes justamente de la cantidad de energía que están absorbiendo, del trabajo que tienen que hacer y, si puede ser, también de cuál es la fuente de energía que los está alimentando en este momento. Este ordenador ahora está conectado a la corriente y la corriente viene de alguna central grande que está por ahí.
Será la nuclear, será una de carbón, será una petróleo, no lo sé. De hecho, no lo sabemos. Lo que nos llega en la factura es simplemente un porcentaje de dónde viene la energía. La energía que te ha abastecido tu toma eléctrica, tu casa, tu hogar, es de tanto por ciento viene de la nuclear, tanto por ciento viene del carbón, pero no me dice de dónde viene. En cambio, con una evolución de la red eléctrica, que básicamente la red eléctrica que usamos nosotros sale a más de hace un siglo, pero ahora se están desarrollando nuevas redes eléctricas inteligentes, que se llama Smart Grid, o sea, redes inteligentes literalmente, que nos proporcionan esa información, o sea, la energía que ahora está alimentando mi dispositivo, ¿de dónde viene? Entonces, si yo tengo esa información y la tenemos en casa, porque en casa ya cuando nos han cambiado los contadores Endesa, ya nos han puesto realmente esa nueva tecnología, que no está utilizada aún al 100%, pero ya la tenemos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede decir a la lavadora, por ejemplo, se puede decir, tú utiliza, lava y funciona cuando es de noche, porque cuesta menos la energía, entonces estoy ahorrando. Entonces, una lavadora inteligente junto con una red eléctrica inteligente me puede hacer ahorrar en la dimensión del dinero, me puede hacer ahorrar en las emisiones, porque igual sé en un dato momento que la energía proviene de una fuente limpia y digo a la lavadora, funciona cuando esté viniendo de una fuente limpia, de los paneles solares en el techo mío o en algún otro sitio. ¿Vale? Entonces, son nuevas posibilidades que se nos están abriendo a través de la tecnología. Eso es un ejemplo claro de eficiencia energética. Eso es un ordenador del año 2000, un Mac, eso es un iPhone de este año, pues es evidente que el consumo energético es mucho menor en el iPhone, ahí está, ahí, solo 2 vatios contra los 150 de esto, hace las mismas funciones, realmente las hace mejor porque es más rápido, es un claro ejemplo de eficiencia energética, y tiene también alguna función más, porque este también tiene el GPS, tiene la brújula, ¿no? Tiene otras funciones más avanzadas. Entonces es un claro ejemplo del hacer más con menos, o sea, de la eficiencia energética. Y también otra cosa, aquí en este caso el iPhone, el Apple, nos da el análisis de ciclo de vida. O sea, nos dice las emisiones del iPhone, de dónde salen en todas las fases, desde la extracción del material primario para construir el iPhone, hasta la fase de uso y hasta luego cuando nosotros echamos a la basura el iPhone o lo reciclamos, cuánto emite. Y es una cosa interesante, están ahí. Durante la fase de producción se emiten el 57% de las emisiones totales. Y eso es bastante lógico, ¿no? Para producirlo tengo que, pues, un cierto tipo de extracción del material primo, procesamiento, etcétera, estoy emitiendo porque necesito energía, básicamente. Pero también el dato curioso es que el del uso, del 34% de las emisiones viene del uso. Pero mi teléfono realmente no, o sea, que yo sepa, no emite gas efecto invernadero. Claro, se refiere a cuando yo lo conecto a la corriente para recargarlo. Esa corriente viene de una central que tenemos que pensar, y a lo mejor no es limpia, no es verde. Es una central que es a carbón. Entonces, claro, cada vez que yo recargo todas las noches mi móvil, estoy emitiendo indirectamente. Son emisiones indirectas. Claro, las emisiones de un coche son emisiones directas, las de un móvil son emisiones indirectas, pero no dejan de ser emisiones. Y influye sobre el 34% de las emisiones totales. O sea, es un porcentaje, digamos, bastante importante dentro del ciclo de vida. Y luego hay un poco más para el transporte, 8%, y reciclaje, un 1%. Otro ejemplo de eficiencia energética, pues ese supercomputer es del año 97 y este PlayStation es del año 2006. Pues no sé si lo podáis creer, pero tiene la misma potencia, en tan solo 9 años de distancia, la misma potencia. Y obviamente consuma mucho menos. Entonces, otro ejemplo de eficiencia energética. Entonces, sí, es una parte de la solución la eficiencia energética. ¿Es la única parte? No, por el efecto rebote y porque de la fase de uso yo estoy emitiendo gases contaminantes en la atmósfera. Vale. Entonces, sobre las emisiones, ¿qué puedo hacer? Que sobre la tecnología puedo utilizar tecnología siempre más eficiente, limitar el uso, intentar ser un poco más sostenible con mis hábitos. Pero sobre las emisiones, bueno, lo ideal sería utilizar el enfoque de tipo carbono cero, o sea, no emitir nunca. ¿Eso qué quiere decir? Utilizar fuentes limpias cada vez que pueda, los paneles solares, hidroeléctricas, aunque ahí hay un poco más que decir sobre si es limpio o no, pero paneles solares son limpios, eólicos en general son limpios.
Claro, todas las actividades humanas, repito, tienen efecto sobre el ambiente. Entonces no tenemos que pensar que el panel solar es la única, es la solución perfecta. También tiene coste de extracción de los materiales, molinos eólicos también molestan las rutas de las aves, hay un montón hacen ruidos, vibraciones, pero claro, tenemos que ver un poco cuál es la mejor solución y cuál es el mal menor, ya que no podemos prescindir de la energía, necesitamos energía, pero si necesitamos energía, mejor sea que provenga de una fuente limpia que no de una fuente sucia que directamente emite. Y cuando no podemos utilizar las fuentes limpias, pues se trata de utilizar ese otro tipo de enfoque que es el carbono neutral. O sea, decir, vale, yo soy una industria que necesito energía para producir y no puedo utilizar solo fuentes limpias porque no es suficiente, porque Endesa, mi proveedor de energía, no me dice de dónde viene la energía. Entonces, ¿pero qué puedo hacer? Ya que tengo una conciencia, digamos, ambiental. Lo que puedo hacer es utilizar ese enfoque de tipo carbono neutral, o sea, compensar básicamente mis emisiones, por ejemplo, plantando árboles. Y hay empresas que se dedican a eso, a plantar árboles en función de las emisiones. Yo pago una empresa para que plante árboles que de alguna forma compensan las emisiones que yo he hecho. Y hay varias formas, no es solo plantar árboles, hay varias formas. Otras también hay incentivos, pero claro, los incentivos de parte de un Estado pues necesitan fondos. Hay la manera, digamos, mala, la de decir tasas. O sea, si tú emites, yo te hago pagar, yo, Estado, te taso para que tú intentes limitar tus emisiones. Hay también otra manera, que es la que más funciona mejor, que se llama en inglés cap and trade, o sea, limita y luego negocia por debajo del límite. O sea, se pone un límite a las emisiones máximas que pueden tener una determinada industria y después las industrias virtuosas que emiten menos de este límite crean un mercado de negawatt, con la N, negawatt. Pueden vender lo que ellos no han emitido a otra empresa para que pueda emitir más mientras se está adaptando al límite. ¿Vale? Entonces, aquí la empresa virtuosa gana dinero con las emisiones que no emite. Esas son las cosas que tenemos, digamos, que intentar hacer, porque son mercados nuevos, crean oportunidades y reducen las emisiones. Es un círculo realmente virtuoso. Vale, fuentes de energía. Bueno, todos sabemos más o menos cuáles son las fuentes de energía, solo decir que renovables no siempre son limpias. Esas son las renovables. En verde son las limpias durante la fase de uso, por lo menos. Luego hay la biomasa. La biomasa se trata de crecer plantas y luego quemarlas cuando están maduras. Eso es limpia y no limpia, porque esa durante la fase, claro, cuando yo estoy quemando las plantas, realmente estoy emitiendo. Ahora dicen que pues, el crecimiento mismo de las plantas convierte CO2, dióxido de carbono, en oxígeno, entonces compensa parcialmente, es verdad, compensa parcialmente, pero entonces, digamos, no es del todo limpia, emite algo, pero de alguna forma viene compensado con la misma producción y aparte es algo sostenible, de alguna forma, siempre que no se explote demasiado el territorio, pero es algo sostenible porque, digamos, intuitivamente yo puedo crecer cuántas plantas quiero, para tener cuánta energía quiero, ¿no? Es algo un poquito más, digamos, disponible en la cantidad más o menos que quiero. Y bueno, el hidrógeno, que no es realmente una fuente, es más un vector de energía y que también se puede utilizar para almacenar básicamente energía verde con un panel solar. Yo divido el agua en hidrógeno y oxígeno y cuando los juntos nuevamente obtengo energía. Claro, eso funciona solo si yo la energía inicial que he utilizado para separar el hidrógeno y el oxígeno la he obtenido de una fuente gratis de alguna forma, como el sol. Porque si la he tenido que pagar, es obvio que la energía que yo luego obtengo cuando junto otra vez el hidrógeno y el oxígeno es menor de la energía que yo he necesitado para separarlos, por un principio de termodinámica. Entonces, claro, si la energía que yo obtengo al comienzo es gratis, entonces sí que luego la que obtengo de nuevo al juntar el hidrógeno con el oxígeno, entonces esta es energía gratis, menor de la que ha empleado el sol, sí, pero gratis. ¿Vale? Entonces, hay coches que funcionan así. Y luego los combustibles fósiles, obviamente, son todos rojos, que emiten. Y la nuclear, pues sobre la nuclear habría mucho que decir, es un tema muy interesante. Hay escuelas de pensamiento, digamos, sobre la nuclear, pero solo decir que la fisión es la única nuclear que tenemos ahora y es peligrosa, como todos sabéis, porque hay residuos nucleares que no sabemos qué hacer con ellos y son peligrosas porque por lo que puede pasar, por lo que pasó en Fukushima, en Chernobyl, realmente no son seguras. Producen mucha energía con un principio básico, esas barras de metal, de uranio, de plutonio, se empieza una reacción a cadena, se calientan mucho, se inmergen en agua, el agua genera vapor, el vapor hace mover una turbina y así de ahí sale la energía. Entonces no emiten gases de efecto invernadero, aparte vapor de agua, pero
son muy peligrosas por lo que conllevan y por cómo funcionan. Y las otras nucleares, que no existen todavía porque es incontrolada todavía en la Tierra, la difusión, en que átomos ligeros se juntan para crear átomos un poco más pesados, es lo que pasa en las estrellas, en el Sol, por ejemplo, quema hidrógeno para hacer helio. Pero en la Tierra es aún incontrolada. La única aplicación realmente de la energía nuclear de fusión que tenemos es una aplicación muy mala, que es la de la bomba atómica. Es la única forma de aplicación que tenemos. Hay proyectos que están haciendo ITER aquí en Francia, que están intentando obtener energía a partir de la nuclear de fusión. Es así que podría ser una buena alternativa, creo. No soy experto en energía nuclear, pero creo que podría ser una buena alternativa porque a partir de hidrógeno genera helio y son gases muy pocos peligrosos respecto al uranio y al plutonio. Vale, entonces, digamos, en general, lo que tenemos que intentar ahora, volviendo un poco al tema de las TICs, de Internet, es intentar poner la energía como un vínculo más, como un requisito más a todos los niveles. Entonces, yo ahí he puesto, digamos, un árbol, para decir, desde las raíces hasta las hojas. Entonces, desde el nivel más bajo de Internet, el nivel de acceso, el que a nosotros nos permite de acceder a Internet, nuestra conexión ADSL, por ejemplo, hasta el nivel de ciudad, el nivel de la red que interconecte la ciudad, al nivel de la dorsal, o sea, que interconecta regiones enteras o países entre países, ese es el nivel más alto. Y luego a lo que se construye encima de esa red. Una vez que estamos interconectados, pues, ¿qué hacemos con esa interconexión? Entonces tenemos los contenidos, básicamente, los servidores, los centros de procesamiento de datos que nos dan contenidos, como puede ser YouTube, pensar al Google, pensar al Facebook, ¿no? Aplicaciones así. Y a todos esos niveles de aplicación, de sistema y de red, pues intentar hacer optimizaciones para mejorar nuestro impacto ambiental. Okay. Entonces, este es el esquema que yo usaría, digamos, en general para ilustrar un poco esos conceptos en Internet. Es muy sencillo realmente. Aquí está un usuario, estamos nosotros en nuestra casa y este es nuestro ordenador y esta es una red de acceso, o sea, una red de mi casa y de mis vecinos, de mi barrio, y así es una red de otro barrio. Lo que pasa es que están interconectadas a través de esta, digamos, nube grande, que es una red del tipo de la dorsal, lo que decía yo. Esa puede interconectar países. De hecho, en ese dibujo, aquí es de día y aquí es de noche, porque pues uno está en Europa, otro está en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces es un usuario que está en Estados Unidos, ese es un usuario, aquí puede estar un usuario que está en Europa. Okay. Entonces, aquí tenemos, aparte de la infraestructura de red, tenemos también otras cosas, que es unos centros de procesamiento de datos, tipo YouTube, por ejemplo. YouTube realmente no tiene una sola máquina que sirve a todas las peticiones que le llegan millones de peticiones al día. Entonces, ¿qué hace? Pues replica el contenido en varios sitios y los pone en varias partes del mundo para que luego yo pueda acceder a uno o al otro en función de la carga que tienen, si no colapsaría, no se podría llegar todas las peticiones de todo el mundo a un solo servidor. Entonces tiene datos replicados, son los mismos vídeos, los mismos contenidos, pensando a YouTube, están replicados en varios sitios del mundo. Y también aquí se ve otra cosa, para algunos dispositivos están las fuentes energéticas. Aquí, por ejemplo, este tiene una fuente energética solar y es de día, entonces está en función, pero también está conectada a una fuente sucia, en este caso una nuclear, podría ser una de petróleo. Y que en este momento no está en función porque está en función la solar, o está en función parcialmente, digamos. Este otro centro de procesamiento de datos simplemente tiene una energía sucia y este también tiene una limpia y una sucia, pero al ser de noche, la limpia no está en función porque es solar. Entonces, digamos, entre esos tres, pues, que son funcionalmente equivalentes porque tienen los mismos datos, la idea sería que si un usuario de aquí quiere acceder a youtube.com, pues lo mejor sería que a nivel, digamos, de la inteligencia de la red, que lo redirija hacia el centro de procesamiento de datos que está utilizando la energía limpia en ese momento. Es el significado, digamos, de esta tabla, que sabe cuáles son las fuentes de energía que están alimentando los tres centros y los redirige hacia este, evidentemente. Que está más lejano, sí, está más lejano, pero tiene energía limpia. Y es más fácil llevar o traer datos a gran distancia a que llevar o traer energía a gran distancia. Básicamente porque la energía encuentra mucha impedencia, mucha dificultad en cruzar los cables de cobre. En cambio, los datos
sobre grandes distancias van sobre fibra óptica. Y la luz dentro de la fibra óptica, que es un material prácticamente transparente, si el mar estuviera lleno de fibra óptica sería visible el fondo, desde un avión se podría ver el fondo del mar. Entonces encuentra muy poca resistencia al cruzar. Y entonces la atenuación que se experimenta es muy poca. Dicho de otra forma, se puede llegar a grandes distancias sin pérdida. Es muy fácil llegar de aquí a aquí sin grande tecnología, gastando muy poca energía. Entonces, como decía, los tres actores, tenemos la red, los centros de proceso de datos y la red inteligente. Esos tres. A ver, el consumo energético en las redes, ¿cómo ha variado en los últimos años? Pues no hace falta entender esos gráficos muy, digamos, en detalle. Lo único es decir que la capacidad, la velocidad ha aumentado de 1000 veces en 10 años y la eficiencia energética, o sea, el consumo energético ha bajado de 100 veces. Total, el consumo energético ha subido de 10 veces en 10 años. Es un ejemplo del efecto rebote. Dentro de las redes, luego, ¿qué es lo que más consume energía? Pues lo que más consume energía actualmente y hasta hace un par de años era nuestras conexiones, realmente, la DSL que tenemos en casa. Gasta mucha energía, más de lo que se gasta para transportar los datos a grande distancia en las dorsales. ¿Eso por qué? Es debido al gran número de usuarios que están conectados, como que estamos básicamente todos conectados a Internet, entonces cada uno está gastando, pues para una conexión a DSL, está gastando como 3 vatios, poco, pero claro, si se multiplica por el número de usuarios, esto lleva a un número muy elevado, de un gasto energético muy elevado. Una fibra óptica, lo que sentimos publicidad, fibra óptica, bueno, fibra óptica en una dorsal gastaría muy poco. En una conexión que nos llega a casa, como es un poco menos optimizada, no van tantos datos, entonces dedicada a cada usuario, pues tiene que gastar un pelín más, pero de todas formas gasta medio vatio, o sea, sensiblemente menos que una conexión ADSL. La DSL es electrónica y la fibra es óptica, y como decía, la electrónica tiene un procesamiento de datos que es un proceso que gasta energía. En cambio, la óptica casi no gasta energía. Entonces, el consumo energético realmente, pero ahora lo que estamos observando es que se está moviendo de las conexiones que teníamos nosotros en casa a las dorsales. ¿Eso por qué? Porque básicamente ya estamos todos conectados. Entonces, eso ya no aumenta más. Lo que aumenta es la cantidad de datos que nosotros enviamos y recibimos de la red, la cantidad de vídeos que estamos consultando en YouTube. Entonces, el consumo energético se está moviendo de, digamos, la parte de acceso de la red a las dorsales. Y es el significado de este gráfico. Esto era en 2009, el consumo nuestro del acceso, y el amarillo era la dorsal. Y la previsión para 2017, que de aquí a 2 años, es que será casi la mitad será consumo de dorsal, y esa situación irá empeorando aún después del 2017. O sea, más datos, ya lo vemos con nuestros móviles, accedemos siempre cada vez a más datos. Y también hay otro problema, que esa es una red real, una red geográfica de GIANT2, una red de la investigación en Europa. El problema es que el número de saltos que yo tengo que hacer para llegar de un sitio a otro, o sea, para interconectarme yo con un servidor de una universidad que está en Noruega, por ejemplo, o para ir a YouTube, que estará el servidor en Estados Unidos o en Islandia o no sé dónde, el número de saltos, o sea, de aparatos intermedios que yo tengo que cruzar para llegar a mi destino, es demasiado elevado, debido a pues, cuestiones de cómo ha evolucionado Internet, básicamente, y por problemas administrativos políticos, que la Internet no es de uno solo, parte es pública, parte es media privada, y se tienen que cruzar sistemas autónomos de uno a otro para llegar al destino. En fin, el problema es que normalmente yo tengo que, para llegar, por ejemplo, de aquí a aquí, no siempre sigo el camino más directo, porque puede estar congestionado, por ejemplo. Puede haber demasiada gente que está... Es como una autopista. Si está congestionado, pues tengo que dar una vuelta más larga, ¿no? Irme por aquí y bajar ahí. Y mediamente ese número de saltos es demasiado alto. O sea, se podría llegar con mucho menos optimizando. Eso es, digamos, otro de los problemas. Claro, ¿cuál es el problema de tener camino más largo? Pues que gasto más. Es como una autopista. Si yo hago un recorrido más largo, gasto más energía. Y es lo mismo en Internet. Si cruzo un número mayor de sitios, de routers intermedios que son transparentes al usuario, nosotros no lo vemos, pero realmente lo que estamos haciendo es cruzar ese número elevado de routers y estamos gastando energía en cada uno de esos routers que estamos cruzando. Entonces, otra opción es la de reducir los caminos, optimizar Internet para reducir los caminos. Entonces, otro problema también es que
esos aparatos que permiten el funcionamiento de Internet, que se llaman routers, actualmente no son muy eficientes energéticamente. O mejor dicho, su gasto energético no varía mucho en función de la carga de trabajo que tiene que hacer. Este es un ejemplo. Aquí tengo un router, este es el gasto energético de este dispositivo, ese es el tráfico, o sea, la carga que tiene que generar. Cada dispositivo tiene un mínimo y un máximo. Un mínimo es cero, no está haciendo nada, está encendido pero no está haciendo nada. Y el máximo es, está funcionando a tope. Pues bien, el consumo energético de la parte de cuando está encendido y no está haciendo nada está aquí, y el consumo energético de cuando está con carga máxima estará ahí, que es el 50% más, ese consumo, digamos, variables. Lo que me gustaría a mí, lo que nos gustaría, digamos, es que el consumo varíe proporcionalmente de la carga mínima a la carga máxima, vaya absorbiendo más energía conforme tengo más trabajo que hacer, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero lamentablemente no es así. Como que hemos tenido una carrera hacia el sistema siempre más performante, los constructores no se han preocupado del gasto energético hasta hace pocos años. Se han preocupado de hacer la cosa más potente y más performante. Entonces realmente lo que pasa es que actualmente es así. Básicamente, que estoy usando, no estoy utilizando mi aparato de red, está gastando casi que lo mismo. Afortunadamente tenemos solución a esto también. Se trata de básicamente utilizar modalidades de bajo consumo, que no es una novedad, pero en esos aparatos routers sí que parece ser una novedad. Realmente no lo sabía. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de apagar parte de estos sistemas, las partes que no son utilizadas de estos sistemas, para ir bajando la energía, entonces haciendo un comportamiento, digamos, proporcional respecto a la energía. Y también eso lo podemos aplicar no solo a los routers, que decía es la infraestructura de la red de Internet, la que nos permite de ir de un sitio a otro en Internet, sino también es posible hacerlo en los centros de procesamiento de datos, que son los que nos proporcionan los contenidos, como el centro de YouTube, por ejemplo. Ahí también, ahí tenéis que imaginar pues, que hay muchos ordenadores y todos están haciendo el trabajo, pero a veces la carga del centro de procesamiento de datos no es tal de estar saturando el centro de procesamiento de datos. A veces el centro de procesamiento de datos está funcionando a la mitad de su carga máxima, casi siempre, porque se hace así para que no se colapse. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues cuando no se está utilizando todo, pues apagar lo que no se está utilizando. Aquí también parece algo banal, pero realmente no se hacía, es algo que no se hacía. ¿Por qué? Porque el interés es tener las máximas prestaciones, no es hacia la eficiencia energética. Pero ahora están cambiando las cosas también porque son tantas y tantas las máquinas, y luego veremos un ejemplo, que están en esos centros de procesamiento de datos, que el consumo energético en la factura es estratosférica, es muy alta. Entonces están preocupando de reducir el consumo energético. Sí, se está preocupando no tanto por conciencia ambiental a lo mejor, sino por el consumo energético, por la factura de la energía, pero también va bien, nos va bien igual. Y a lo mejor, y también hay empresas de que sí piensan, digamos, son sensibles al problema energético, entonces también lo están haciendo por ser sensibles. Es el caso de Google, por ejemplo, que es muy activa en ese campo del verde, digamos. Entonces, volviendo a esa figura general, decía, una cosa interesante sería que mis dispositivos fueran conscientes de cuál es la fuente de alimentación que los está alimentando, para saber si en este momento puedo hacer mucho trabajo porque la fuente es limpia, no estaría emitiendo, o mejor que me limite porque me está dando la energía a la central a carbón. Entonces, mejor limitar mi gasto energético para impactar menos en el medio ambiente, o a lo mejor para pagar menos tasas, porque si luego me tasan en función de cuánto yo emito, prefiero emitir poco. Entonces, es posible, la pregunta ¿es posible que los dispositivos sean conscientes de dónde le está viniendo la energía? Pues sí, es posible. Y es posible con las tecnologías actuales que tenemos. No hay que cambiar nada realmente. Aquí saltando los detalles, pero aquí en esta tabla los dispositivos saben, reciben y envían cuál es la fuente de energía que los está alimentando en ese momento. Así que todos los dispositivos de la red, con los protocolos que ya se utilizan hoy en día en Internet, ya pueden saber cuál es la fuente de energía que está alimentando a ellos y que está alimentando a los demás para luego elegir los caminos mejores o los sitios, los centros de procesamiento de datos mejores que los que están alimentados por fuentes de energía verdes y no están emitiendo. Entonces decía, ¿cuál camino elegir para interconectar de la manera más verde posible? O sea, volvamos al caso en que está un usuario aquí que quiere acceder a YouTube. Entonces, al usuario le da igual acceder a ese data center, centro de procesamiento de datos, a este o a este, porque el contenido es el mismo. Pero
Pero una vez que yo haya elegido digamos, la inteligencia de mi plan de control, haya elegido el centro de procesamiento de datos que está alimentado ahora por energía verde, pues ya veis que tengo varios caminos para llegar aquí. Básicamente yo tengo que conectar este router al de ahí. Y lo puedo hacer a través de este camino o a través de este camino. ¿Vale? Entonces, ¿cuál elijo? Pues uno es más largo, el otro es más corto. Vale, pues entonces, por ejemplo, podría elegir este camino de aquí, que es más corto, pero realmente tengo que ir a ver cuál es el consumo energético de los dispositivos que están en este camino para saber el que me consumiría menos energía. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo dispositivos nuevos, son eficientes energéticamente, y en el otro camino tengo dispositivos viejos, pues hombre, para minimizar el consumo energético, elige el camino de arriba, siempre que tengo disponibilidad, ¿no? Que no esté atascada, digamos, la autopista. Puedo utilizar el camino de arriba. Pero si aquí, vale, yo tengo routers modernos que gastan poco energía, pero si voy a considerar las emisiones, puede que estos de aquí estén todos alimentados por fuentes sucias, un caso extremo, pero para entendernos. Y estos de abajo pueden que estén alimentados, a pesar de ser viejos, pero pueden estar alimentados por energía verde. Entonces, si yo quiero minimizar las emisiones, tengo que utilizar el segundo camino, el de abajo, y no el de arriba. Entonces, como veis, dos cosas que ya son... Uno pensaría, bueno, sí, yo quiero minimizar el gasto energético, quiero minimizar las emisiones, creo que voy en la misma dirección. En cambio, no, pueden estar en contraste entre ellos. Si quiero minimizar el consumo energético, el de arriba. Quiero minimizar las emisiones, el camino de abajo. Entonces es complicado, simplemente es complicado. Hay que considerar un poco todos esos factores y elegir, pues en función de cuál es mi objetivo como en este caso podría ser como el que opera esa red o como institución, pues cuál es mi objetivo, minimizar el consumo energético, minimizar las emisiones o minimizar simplemente el coste de atravesar esos aparatos, que es el modelo que se utiliza hoy en día, simplemente es basado en el coste económico. Entonces, sin, digamos, ir demasiado en detalles en esas cosas, tenemos esas tres estrategias. Una de minimizar, o sea, elegir, en este caso, los caminos o los sitios a donde ir, de manera de minimizar la energía o la eficiencia energética o el coste. Y decía, sin entrar demasiado en detalle, pues se ve que si yo quiero minimizar miro al consumo energético y utilizo una estrategia que solo minimiza el coste económico, evidentemente el consumo energético será el mayor respecto a las otras dos estrategias, que es minimizar el consumo energético, y obviamente será la que menos consume, o la de minimizar las emisiones. ¿Cómo va? Si yo elijo siempre los caminos a través de los dispositivos verdes, ¿estoy minimizando también el consumo? Pues en parte sí, porque si más o menos estadísticamente entre dispositivos verdes y dispositivos no verdes alimentados por fuentes sucias, pues al elegir el menor número de dispositivos sucios, también estoy disminuyendo la longitud de los caminos, entonces el consumo sobre esos caminos. ¿Vale? Entonces va algo bien, no va tan bien como digamos, la estrategia para minimizar la energía, pero va algo bien también. Y al revés, aquí ahora mirando el consumo energético, si yo miro las emisiones, en cambio, obviamente, si utilizo la estrategia para minimizar las emisiones, estoy aquí, estoy minimizando las emisiones, menos que esto no puedo hacer. Esto es para si yo minimizo el coste, o sea, no miro a los criterios verdes, y el del medio, el rojo, es decir, pues si minimizo el gasto energético. Entonces aquí también, al minimizar el gasto energético, implícitamente estoy minimizando las emisiones. Tal como antes, al minimizar las emisiones, implícitamente estaba minimizando el gasto energético. Eso también aquí pasa más o menos lo mismo, porque si yo estoy minimizando el consumo energético, pues el consumo energético, bien, si viene de una fuente limpia, pues no emite nada, pero si viene de una fuente sucia, estoy emitiendo algo. Pero al querer minimizar lo que estoy yo gastando de las sucias, pues en las sucias estaré minimizando también las emisiones. No tanto como eligiendo solamente los aparatos verdes, pero algo estoy haciendo. Entonces, el mensaje es, ¿están en contraste? Sí, pero se puede encontrar un equilibrio. Vale, volviendo a la pantalla, digamos, en la imagen principal, nos centramos en los centros de procesamiento de datos para ver, la parte de antes era para ver en las redes lo que podía hacer, eligiendo los caminos. Ahora vamos a ver en los centros de procesamiento de datos, que también gastan mucha energía. Gastan el equivalente de 26 reactores nucleares modernos en el mundo, los centros de procesamiento de datos. O sea, gastan un montón de energía, porque dentro tienen un montón de dispositivos, de servidores, de ordenadores que están funcionando.
Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Pues, bueno, primero entender dónde va la energía, porque yo no sé esa energía dónde se está gastando, o por lo menos si no lo sé, no puedo actuar para disminuir su gasto energético. Bien, en un centro de procesamiento de datos, o sea, en un centro donde están los ordenadores para darme a mí los contenidos, pues el 50% de la energía va efectivamente a los ordenadores para que ellos puedan trabajar y darme el contenido que yo les estoy pidiendo, y el otro 50% van simplemente para enfriarlos, porque al ser muy potentes se calientan y se necesita aire acondicionado a tope para enfriarlos. Entonces, por cada vatio de energía que yo gasto para hacer un trabajo útil, necesito otro vatio para enfriar el trabajo que ha hecho ese ordenador, el calor que ese ordenador ha generado. Entonces, claro, ahora, ahí también es cuestión de eficiencia energética. Más yo consigo hacer un trabajo eficiente energéticamente y consumir menos para disipar el calor, mejor estoy haciendo mi trabajo como centro de procesamiento de datos. Este es un ejemplo de un centro de procesamiento de datos real que tenemos aquí en Barcelona, está en el Barcelona Supercomputing Center. Se llama Mare Nostrum. Como ves, es muy bonito porque está dentro de una vieja iglesia, que ya no funciona como iglesia, pero a un momento aún está ahí dentro. Y bueno, su consumo es de más de 1 megawatt de potencia, o sea, es equivalente a una factura de más de 1 millón de euros al año. O sea, ellos pagan solo por la energía eléctrica, sin las máquinas, sin el coste de todo operar eso, de las personas, pagan solo de energía eléctrica más de 1 millón de euros al año. Es evidente, por eso se están moviendo, digamos, sobre la energía, el consumo energético. ¿Y a cuánto equivale esto? Equivale más o menos al consumo de 1.200 viviendas, o sea, algo como el barrio del Escorzo entero. Un centro de procesamiento de datos. Y es pequeño. De hecho, Fortune, una revista, cuando salió en 2006, dijo, no es el superordenador más potente del mundo, pero sin duda es el más hermoso, porque está dentro de una iglesia. Lo podéis visitar, se puede pedir visita y se puede ir a visitar. Otro centro de procesamiento de datos, ese era pequeño. Uno grande es este de Microsoft, y este consume algo como 40.000 viviendas, un solo centro de procesamiento de datos, y ocupa 10 campos de fútbol. El espacio que ocupa, o sea, son números increíbles, claro. Entonces, cuando usamos Internet, nos metemos ahí, vemos un vídeo de YouTube, tenemos que pensar que detrás están cosas así, que están gastando mucho. Entonces, hasta nuestras acciones tienen un impacto en el ambiente. Bueno, ¿qué podemos hacer dentro de un centro de procesamiento de datos? Pues, bueno, hay unas cuantas soluciones técnicas que básicamente se concentran, se basan en concentrar el trabajo que tengo que hacer en un subconjunto de las máquinas que yo tengo a disposición, si el tráfico me lo permite, si no tengo mucha carga, mucho trabajo que hacer, lo concentro en un subconjunto y apago o pongo en una modalidad bajo consumo los demás. Cosa que, repito, antes no se hacía. Antes estaba todo encendido y todo funcionando y todo gastando energía. Entonces, esa es una de las cosas que se puede utilizar. Obviamente, cuando elijo el subconjunto de servidores, pues ¿cuál elijo? Pues los que sean más nuevos, los que sean más eficientes. Parece también una banalidad, pero hay que considerar eso. Y hay ejemplos, luego tengo un ejemplo, de cómo esto puede ahorrar hasta el 50% del consumo energético de un centro de procesamiento de datos. Y también hay otra medida que se hace, que puede resultar un poco curiosa, que se trata de decir dónde yo construyo el centro de procesamiento de datos para ahorrar energía. ¿Por qué? Por dos razones, básicamente. Uno, por el tema del calor, porque como necesito enfriar el centro de procesamiento de datos, es mejor construirlo en un sitio frío, porque así aprovecho el calor del medio ambiente. Y no necesito yo producir, el frío del medio ambiente, y no necesito producir este frío para enfriar los dispositivos. Y ya hay casos, en Islandia, por ejemplo, están construyendo, hay centros de procesamiento de datos en Noruega, en Suecia, en Groenlandia, para aprovechar el frío del medio ambiente. Y el otro es de ponerlo, el centro de procesamiento de datos, cerca de las fuentes de energía, mejor si limpias, pero si no son limpias, igualmente, cerca de una central. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, primero porque gasta muchísima energía, y el problema es en el transporte de la energía. Cuando yo transporto la energía a larga distancia, estoy perdiendo mucha de esta energía en el transporte, en calor, los cables que se calientan, básicamente. Entonces, más cercano yo estoy a la fuente de energía, menos la energía que se disipa, que se va para nada. ¿Vale? Entonces, más la puedo yo aprovechar. ¿Y cuál es el problema de poner un centro de procesamiento de datos lejano de la ciudad y cercano a una planta nuclear o a una fuente de energía? Pues
pues bueno, que tengo que transportar los datos hasta ahí. O sea, mis peticiones, cuando yo quiero acceder a los datos de ese centro de procesamiento de datos, pues mis datos tienen que viajar más. No están cerca de la ciudad, el centro de procesamiento de datos pues estará lejos. Pues bueno, pero realmente el problema, como decía antes, de transportar los datos casi no existe, porque la atenuación que encuentra la luz al cruzar un cable de fibra es mucho menor, si se puede comparar, si es que se puede comparar, con en cambio, la resistencia que encuentra un cable de cobre a que pase la energía a través de él. Para daros un número, en Europa, como en Estados Unidos también, el promedio que se gasta de energía simplemente por el transporte, no que se gasta en un hogar para hacer algo, en el transporte es entre 10 y 20%. Entonces, claro, si yo luego tengo que transportar muchísima energía a un centro de procesamiento de datos que está muy lejano, será más, será el 20, el 30, el 40% de energía perdida, emisiones emitidas, recursos gastados, ¿no? Entonces, lo que se pone aquí, ponerlo en sitio frío y cerca de las fuentes de energía. Bueno, esa es la idea básicamente de consolidar el trabajo que tengo que hacer en un subconjunto cuando me lo permite, porque en un servidor yo realmente no es que vaya una sola cosa en función, realmente un servidor puede hacer muchas cosas a la vez. Pues cuando yo puedo concentrar esas cosas en un subconjunto, los servidores, para tener en bajo consumo los demás. Y de hecho es posible porque esos son datos reales de tráfico hacia un servidor, hacia un centro de procesamiento de datos. Y se ve que hay fluctuaciones, esa es una semana. Cada día hay fluctuaciones, media mañana y media tarde, los picos y después pues, la carga baja. Entonces la idea es aprovechar esas fluctuaciones entre ahí está en inglés, bien, entre el tráfico, las fluctuaciones del tráfico para adaptar la capacidad, o sea, la cantidad de máquinas que yo tengo encendida al mismo tiempo. La idea es, ahí tengo recurso no utilizado, es bajar esa línea roja y adaptarla al tráfico, o sea, ir apagando y encendiendo. Pues cuánto la acerco, esa línea de la capacidad a la línea de la demanda, pues depende de las prestaciones que yo quiero tener. Si yo quiero ahorrar el máximo, pues la tengo que básicamente solapar una con la otra. Pero luego, ¿qué pasa? Que si me llega un golpe de tráfico, pues tendré que tardar un tiempo en encender las máquinas y tener otra vez la capacidad disponible. Entonces, lo que se hace es poner un margen de seguridad, mantener unas máquinas encendidas aunque no estén haciendo nada, pero pocas. De manera que puedo hacer frente a una carga que me llegue en un dado momento y al mismo tiempo todas las que tengo apagadas, pues es ahorro, ¿vale? Eso es lo que se puede hacer en un centro de procesamiento de datos. Y ese es un ejemplo en que básicamente yo tengo unos trabajos que hacer en unas máquinas que pueden tener 4 slots para hacer trabajo, aquí solo tengo 3 ocupados, me llegan 9, ¿dónde los pongo? Pues si los pongo aquí en los primeros que se me ocurren, y realmente no puedo apagar ninguno, porque todos tendrán al menos una X, ¿no? Tendrán al menos un trabajo que hacer. Pero si en cambio de ponerlos ahí, los pongo ahí abajo, los primeros 3 los puedo apagar, hasta el 50% de ahorro, en este caso, por ejemplo. Vale, volviendo a esto y vamos ya hacia la recta final, si hay un problema de seguridad relacionado con la energía, eso sí que es un campo que casi no se encuentra nada sobre esto en literatura, en la investigación. Realmente el tema de seguridad informática y el tema de las energías han sido campos en que se ha investigado en los dos, pero separadamente. Pero realmente vemos que sí que hay un problema de seguridad vinculado con el uso eficiente de las energías. ¿Por qué? Porque yo decía al principio, los routers actualmente gastan la misma cantidad de energía que estén haciendo no trabajo, sí, pero están produciendo arquitecturas nuevas que consiguen adaptar el consumo energético en función de la carga de trabajo. Entonces son buenas, porque si yo tengo poco trabajo, consumo poco, y si tengo mucho trabajo, pues estoy consumiendo lo que tengo que consumir, evidentemente. Vale. Pero esto, digamos, da espacio a posibles ataques digamos, alguien que quiera causar un daño a mi empresa o a mi equipo, a mis dispositivos, y explotar esa diferencia del consumo energético cuando no estoy haciendo nada y cuando sí estoy haciendo, para hacerme a mí un daño por lo menos económico. Entonces, eso sí que puede pasar. ¿Por qué? Porque los dispositivos que están dentro de los centros de procesamiento de datos, como los routers, pues varían, como decía, su gasto energético en función, este es un procesador, en función de la carga, ese es un disco y esa es una interfaz de red. O sea, los subsistemas de una máquina son
los modernos, los que decía que se adaptan, son vulnerables, porque yo puedo hacerlos trabajar más para causar un daño a mi adversario, a mi oponente, ya que sea una industria, digamos, que sea en contra de mis intereses o que sea un competitor, ¿no? Una competencia mía. Y realmente eso se puede hacer, es un ataque bastante común en Internet. Hay digamos, un núcleo que distribuye un código, digamos, un software malévolo, malo, digamos, que puede infectar un número elevado de máquinas que a través de Internet envían peticiones a la misma máquina objetivo, y así esa máquina está, obviamente, conectada a la energía eléctrica y le hacen absorber y consumir más corriente. Y también es otro punto, aquí es que no es necesario que esos ataques penetren el sistema y consigan tener acceso al sistema para luego controlarlo. No hace falta eso. Con que consigan que el sistema de prevención y de detección de los ataques trabaje más, ya están consiguiendo que esté absorbiendo más energía. Entonces, hasta que no consiguen entrar, ya están obteniendo su objetivo. Entonces, hay que, digamos, pensar en eso también, ¿eh? Sí, o sea, hay problemáticas energéticas y problemáticas también de seguridad que nacen a través de las nuevas posibilidades de eficiencia energética. Vale, entonces, en general, digamos, para un poco concluir, lo que podemos hacer es, pues, a ver, intentar seguir la energía en sentido de minimizar, utilizar los recursos que gastan menos energía o utilizar los recursos que emiten menos gases contaminantes en la atmósfera. Hemos visto que a veces se pueden combinar. O también, bueno, una solución también sería seguir el coste de la energía, porque la energía de noche, por ejemplo, normalmente cuesta menos que de día. Entonces, hacer trabajo, si yo puedo moverlo en un intervalo a lo largo de las 24 horas del día, pues hacerlo cuando la energía me cuesta menos. Y sobre los centros de procesamiento de datos, pues hay también la parte de ubicación, de dónde los pongo. No es indiferente ponerlo en el centro de la ciudad, lejano de una fuente de energía, o fuera de la ciudad, cercano a una fuente de energía, o en un sitio frío o en un sitio caliente. Son cosas que pueden ayudar también. Requisitos para eso, pues requisito evidentemente, pues eficiencia energética, que los dispositivos sean conscientes de la energía que están gastando y de cuál es la fuente de energía que los está alimentando, para así poder operar de la manera más verde, en general, posible, ¿vale? Y tener una infraestructura de red, evidentemente, tanto de red telemática, de telecomunicaciones, como de la red eléctrica, que sea inteligente y que me proporcione esa información, y luego que la red telemática pueda aprovechar esa información para optimizar y para funcionar de la mejor manera posible. ¿Vale? Finalmente, pues unas transparencias que yo creo que son interesantes, que es sobre cómo podemos compensar, en este caso solo con la reforestación, las emisiones antropogénicas de CO2. O sea, lo que nosotros emitimos, si lo quisiéramos, yo al principio decía, se pueden compensar plantando árboles. Pues ¿cuánto tendríamos que plantar de árboles para compensar nuestras emisiones a los niveles actuales? Pues básicamente todos esos cuadrados amarillos tendrían que estar recubiertos totalmente de árboles. Hombre, yo espero que haya más que esto realmente ya en la naturaleza, pero es una medida, o sea, es mucho, realmente harían falta mucho de árboles para compensar nuestras emisiones. Están también un poco relacionados con cuánto emite cada país. Ves que China, por ejemplo, que emite mucho, pues necesita más cantidad de otros países que emiten menos. Eso con la reforestación solo. Tengo otra que es sobre la superficie de tierra o de agua, en este caso, requerida para para producir la energía que necesitamos a nivel mundial solo con molinos eólicos. Pues es esta verde. Esta verde de aquí, esas zonas verdes, tendrían que estar llenas de molinos eólicos. Aquí están en la costa, es indiferente. La costa porque típicamente hay mucho viento en la costa, entonces están puestos ahí para optimizar, digamos, la eficiencia. Pero ya parece algo como un pelín más factible, ¿verdad? Se ve un poquito más, digamos, menos impactante, casi que es posible. ¿Y con los paneles solares? ¿Cuánto sería? Pues aquí lo tengo, es simplemente eso. Con esta superficie de territorio recubierta de paneles solares, yo estaría obteniendo toda la energía que necesito a nivel mundial, solo con paneles solares.
Y nos olvidamos de las centrales nucleares, nos olvidamos del petróleo, del carbón, del gas, de los contaminantes, etc. Ahora, obviamente, hombre, a ver, desierto del Sáhara es un buen sitio donde poner paneles solares. Pero claro, tengo un problema ahí, dos problemas. No puedo recubrir el desierto del Sáhara con paneles solares y digo, ala, ya tengo toda la energía que necesito para todo el mundo. Primero porque transportar la energía se pierde, la energía, ¿no? Se perdería muchísimo transportarla ya en Europa, imaginarse a otro sitio más lejano del mundo. Y segundo es un problema político, de estabilidad. Yo no puedo depender, país con país, de mi energía, no puedo depender de otro país. Habría un problema muy, muy grave. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues obviamente distribuir los paneles solares pues, por todos sitios, por los techos de las casas que están ahí inutilizados, pillando agua, pues que pillen también sol y que lo transformen en energía limpia y gratis, ¿no? Con una instalación, evidentemente. Pero... Bueno, y esto es el total. Si sumamos, viene un cuadradito así de pequeño, ¿eh? Pero lo tienes que imaginar distribuido en el mundo. Y ese es un dato interesante. ¿Cuánto es la energía que llega del Sol a la Tierra? Pues mira, cada hora el Sol proporciona a la Tierra la energía que la humanidad consume en un año. Es este cubo de aquí. Y eso es el consumo nuestro del mundo. O sea, realmente, obviamente no podemos utilizarla toda, porque sería cubrir toda la Tierra, no. Pero es para entender el potencial que tenemos de la energía que nos viene del Sol. Y ese es probablemente un ejemplo de un paisaje al que nos tendremos que acostumbrar en los próximos años. Como tenemos un árbol aquí real, aquí tenemos un árbol fotovoltaico que recoge la energía del sol. No está tan mal, en comparación con una central de carbón, yo prefiero eso, no sé vosotros. Vale, conclusiones, pues que evidentemente tenemos esperanza. Actualmente estamos gastando demasiado, un planeta y medio de la Tierra no lo tenemos y no podemos seguir con ese ritmo por mucho tiempo. Cuando se gasten los recursos que tenemos almacenados, cuando acabarán básicamente los combustibles fósiles, tendremos sí o sí que cambiar nuestra actitud, pues bueno, cambiar las fuentes de energía hacia las renovables que, como dice la palabra, se renuevan, como que no se acaban nunca mientras las usamos de manera normal, ¿no? El tipo de ejemplo es el de los bosques. Si los explotamos por debajo de su límite de regeneración, tenemos madera cuanta querramos, ¿no? Pero sí, claro, si lo explotamos demasiado, cortamos todo, ya no crecerá más. Y entonces ahí estamos yendo en esa dirección, pero afortunadamente estamos también haciendo cosas para mejorar eso. Entonces hay esperanza. Bueno, por mi parte es todo. Espero que os haya gustado la presentación.